Saludo para todos, bienvenidos entonces a una actualización de video. Ya es nuestra última semana, muy feliz de haber compartido con ustedes. No me estoy despidiendo, sino por el contrario, agradeciéndoles su participación activa en el curso. Entonces, actualismo teológico. Hemos visto entonces ya los recursos negativos, tenemos claro el esencialismo, lo que hemos creído todos, el integralismo, vimos el mestizaje espiritual, la parálisis teológica, la inanidad religiosa. En los recursos metodológicos positivos vimos el vitalismo espiritual y nos corresponde tratar el tema de actualismo teológico. Es un recurso que combate la parálisis teológica y de paso la inanidad religiosa. Es muy importante esta temática. Recurso propuesto entonces dentro de la teología integral, dentro de la propuesta teológica, que podemos ir directamente a resumir de la siguiente manera. Como vemos en la diapositiva, tenemos acá un rollo antiguo, una manera muy desactualizada. Si lo hiciéramos hoy, si sacáramos un rollo para leerlo quizás en los idiomas originales o en textos muy antiguos, poder transmitir la palabra de Dios, o si lo hiciéramos incluso de una manera un poco más reciente como el latín u otra lengua. Entonces, lo que busca el actualismo teológico es que el eterno mensaje, la sana doctrina, la ortodoxia o en general la palabra de Dios pueda ser transmitida de manera actual, en lenguaje actual, de tal manera que nuestros oyentes, nuestros interlocutores o a las personas que le vamos a llevar el mensaje, pues les quede muy fácil entenderla y comprenderla. Nos muestra aquí que hemos pasado por diferentes etapas, por diferentes periodos de tiempo, por diferentes coyunturas, por diferentes maneras de pensar, ideologías, cosmovisiones, pero todo el tiempo la Biblia ha permanecido y permanecerá. Pero hemos venido haciendo un ejercicio, la sociedad ha venido haciendo un ejercicio en el cual va adaptándose también a esos tiempos y va adaptándose en las tecnologías, pero sin cambiar el mensaje, sin traicionar la sana doctrina. Entonces tenemos disponible hoy nuestra palabra de Dios en versiones de lenguaje actual, en versiones de lenguaje para hoy, la Biblia para hoy, versiones que incluso desde su título, desde el nombre de la versión, nos da la idea de poderla entender fácilmente. Y también tenemos la ventaja de que la tecnología nos ha brindado la posibilidad de contar con las diferentes versiones en un solo dispositivo. Acá contamos con todas las versiones disponibles y en el lenguaje nuestro o en el que queramos. Entonces, los idiomas también estarían acá a un clic para que lo podamos, para poder tener acceso a ellos. De eso se trata el actualismo teológico. Si pudiéramos verlo, sería permanencia de la ortodoxia a través de las épocas, a través de las coyunturas, a través de los años. No es lo mismo la manera de pensar de los años 20, 1920 o el siglo pasado, al a los años 20 que vamos a comenzar en nuestro siglo. Todo va cambiando, sobre todo el lenguaje. Entonces, cada etapa tiene una coyuntura, tiene unas características particulares en la manera de pensar de la gente, en la diversidad que puede existir, en los lenguajes, en muchos aspectos de la sociología, del comportamiento social, son dinámicos y se van reflejando en cada sociedad, siendo diferente unas de otras. Y de lo que trata el actualismo, una vez más, sería que el cristianismo, el puro cristianismo, el neto cristianismo, el esencialismo, sea siempre vigente, sea siempre actual, sea siempre entendible y vivible y practicable en la etapa que nos toca vivir o en la coyuntura que nos toca vivir. En ese momento histórico que nos toca, en los que nos toca compartir con nuestra sociedad. Pueden leer el ejemplo de Esdras allí en Nehemías 8 en un ejercicio de interpretación, de poder tomar las escrituras
interpretarlas de tal manera que el oyente pueda entender el mensaje. Y hablando de mensaje, pues se requieren entonces de mensajeros adecuados. ¿Y quiénes son los mensajeros adecuados? Pues gracias a Dios, a quienes Dios nos ha llamado en ese supremo llamamiento para cumplir la comisión de ir y compartir esta verdad a quienes lo necesitan, es decir, en todas partes, desde su lugar, desde donde esté. Cada que aprendes más, cada que conoces más, es deber, es cristiano, compartir la palabra de Dios en un lenguaje adecuado, en un lenguaje que pueda ser entendido por cada persona, sin traicionar el mensaje. Es acuñada esta frase que todos conocen de la teología integral y que todos habrán dicho, hemos dicho muchas veces, y es que cambia el lenguaje, pero nunca cambia el mensaje. Cambia el lenguaje, pero no el mensaje. Nosotros utilizamos diferentes versiones de la Biblia y debemos consultar varias versiones para tener claridad cuando estamos haciendo nuestros estudios, ¿no? Cuando estamos profundizando sobre algún libro, sobre algún pasaje, sobre algún asunto bíblico. Es importante tener recursos de traducciones diferentes, de versiones lo más diversas, que nos aclaren el tema, diccionarios y demás. También conocemos que acá en la en Congregación Casa sobre la Roca, oficialmente para los servicios oficiales se utiliza la nueva versión internacional que pues tiene un lenguaje que todos podemos entender, un lenguaje más claro, pero que no cambia el mensaje. No significa, no quiere decir ello que no debamos utilizar otras versiones, como les digo, en el campo por ejemplo, académico o en su estudio particular, en su devocional, en las dudas que puedan surgirle, ya tienes la capacidad de explorar las diferentes versiones y ver, extractar cuál es el mensaje que realmente está transmitiendo la escritura. Y en ese ejercicio también nos damos cuenta o podemos darnos cuenta que existe un ministerio clave, un ministerio estratégico, que sería el de los traductores bíblicos. La traducción bíblica se vuelve clave, se vuelve esencial, porque pues gracias a ellos podemos tener las diferentes versiones en los diferentes lenguajes, en los diferentes idiomas, y también podríamos decir que se vuelve clave también la tecnología, porque también gracias a la tecnología, al avance tecnológico, que son bienvenidos, pues podemos hoy contar con, por ejemplo, con esta posibilidad de tener un ejercicio virtual y hablar sobre los asuntos de Dios y prepararnos sobre los asuntos de Dios y específicamente en la teología integral y muy específicamente en el recurso metodológico del actualismo teológico. Entonces, es bueno orar por estos traductores de la Biblia en nuestros compromisos o nuestro deber en nuestro listado de oraciones poder incluir a los traductores de la Biblia es una buena idea. Hablamos de neoprotestantismo, es decir, de la capacidad de que nuestro protestantismo o nuestro cristianismo protestante evangélico pueda ser, pueda irse reformando, ¿no? Pueda irse transformando, pueda irse actualizando, de tal manera que no me vaya rezagando de lo que el joven, el niño, el adulto o la sociedad de hoy eh, piensa, vive, de tal manera que los pueda impactar. Es decir, no me puedo quedar atrás, debe ser actualista, actualista en su visión, en su acción, perdón, actualista en su acción, actual. El cristianismo no acepta términos o pretéritos como este de neo o plus, nada, el cristianismo es neto, es puro, entonces neocristianismo no, pero neoprotestantismo o reforma o la iglesia siempre reformanda, como habló Lutero, sí es importante estar siempre en el ejercicio del protestantismo. La iglesia se muestra impotente ante retos de la sociedad de hoy. Vemos aquí es una denuncia que hace el reto de Dios, se manifiesta en el libro Reto de Dios, y es que pues la sociedad va cambiando y si nosotros no es que contemporicemos con la sociedad, con el mundo y entonces nos volvamos como ellos, al contrario, que
vayamos con los tiempos, interpretando esos tiempos, interpretando esa manera de pensar de las personas, esa sociedad de hoy, cómo va evolucionando, irla entendiendo, irla comprendiendo y en esa comprensión pues tendré la habilidad, tendré la estrategia para llegar a esas mentes o, o a esa diversidad que pueda existir en esa coyuntura en particular. Entonces necesitamos iglesias actualistas, teólogos, mensajeros, cristianos, preparados, informados, no solamente de lo que nos informa la palabra de Dios, que es lo más importante, sino también en los cambios sociales, en la movida política, sociológica, socioeconómica, cultural de la época en que estamos viviendo. Y entonces este actualismo teológico combate fuertemente la parálisis teológica. Decíamos que la parálisis teológica consistía en no profundizar, en no estudiar, en plantar en cierto conocimiento y de ahí no interesarnos por profundizar. Entonces, esa parálisis teológica también veíamos que era consecuencia de que no teníamos estas estrategias como tener lenguajes actuales, formas actuales, uso de tecnologías, etcétera, para poder llegar con el mensaje. Entonces, esa parálisis teológica se combate con actualismo teológico y podemos hacerlo muy eficientemente a través del lenguaje, a través de la comunicación y de los medios actuales de comunicación. La Biblia es siempre actual. No sé, a mí me ha pasado que escucho personas que dicen que por qué creer en un libro tan arcaico, tan antiguo, tan desactualizado como la Biblia. Inmediatamente sé que o fácilmente sé que estoy al frente de una persona que no conoce ni poquito la Biblia. Basta empezar a leer cualquier parte del Nuevo Testamento, un proverbio y totalmente actual. Hasta los ateos, o bueno, toda nuestra cultura occidental, el judeocristianismo, pues es base de la cultura occidental y una persona incluso anticristiana, una enemiga del cristianismo, acepta los valores de Occidente y los valores de Occidente son cristianos, querámoslo o no. Entonces, para todos está bien no matar, está bien honrar a nuestro padre, a nuestra madre, está bien no robar o está mal robar. Esos valores pues están claros acá y otros muy claros acá y muchos desconocen que salieron de acá o son basados en el cristianismo. Entonces, la Biblia se caracteriza por eso, por ser actual y al ser actual es nuestra regla de fe y conducta, la única del cristiano, por la cual toma decisiones, por la cual se guía, por la cual vive. Eso se llama solucionismo bíblico, que también es temática de esta semana, pero que pueden profundizar en el otro video. Entonces pueden pasar modas o estructuras éticas, comerciales, políticas, científicas, tecnológicas, religiosas, lo que usted quiera, pero la, la Biblia se mantiene inmutable. La misma Biblia en sus en diversas partes nos habla de su eternidad, de su eterno mensaje. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará, etcétera. Esto es eterno, la palabra de Dios es siempre vigente y siempre eterna. A eso se refiere también el actualismo teológico. Se puede resumir en frases de teología integral en que todo se revalúa, se devalúa o perece, pero el cristianismo permanece y la palabra de Dios permanece. Entonces, es una propuesta siempre actualista. El esencialismo permite estar alerta a qué viene en el próximo futuro, ¿cierto? Es vanguardista en su visión y entonces puede actualizarse fácilmente y al actualizarse fácilmente, pues estará siempre actualista, siempre vigente, siempre alerta y actual para transmitir la eterna verdad, la ortodoxia y la sana doctrina a los oyentes de hoy o a la sociedad de hoy. Hay un concepto que también profundizan en el video que les dejé en la plataforma, que está disponible en la plataforma,
sobre modernismo, donde aclara el transmodernismo. Transmodernismo. Los fundamentos doctrinales deben permanecer invariables, pero adaptándose a nuevos métodos de divulgación más y mejor adaptados a la coyuntura actual. El video del pastor Darío lo explica muy bien y con lo que hemos visto acá queda clarísimo cómo cambian los métodos, pero los textos, las voces, las ideas que están plasmadas en una época pueden ser remasterizadas y puestas en la tecnología de hoy y en los recursos de hoy. También se resalta en esta temática de actualismo teológico las raíces históricas del cristianismo actual latinoamericano. Entonces, en el capítulo Raíz de las Raíces del libro Reto de Dios, pues allí está expresada la pluralidad que vimos en la teología integral. Podemos escuchar a todos y quedarnos con lo esencial, quedarnos con lo importante, si es que aguanta soporte bíblico. Entonces tenemos que la raíz judía es de Pablo, heredad de Pablo, Pablo judío y quien y proviene nuestra Biblia, nuestro cristianismo proviene del judaísmo. Entonces tenemos una raíz judía. Tenemos una raíz de fe a través de Lutero, sola fe, sola gracia, sola palabra de Dios. Lutero, gracias a él, pues nos hizo redescubrir lo que está en la Biblia, claramente, raíz de fe. Raíz de gracia a través de Calvino en Suiza. Si somos iguales ante Dios, ¿por qué no vamos a ser iguales ante el Estado? La raíz misionera, a Latinoamérica vinieron misioneros y a Colombia misioneros de Nueva Zelanda, de Australia, de Estados Unidos, por supuesto, pero principalmente fueron claves los misioneros provenientes del Reino Unido. Eh, por supuesto, clarísimamente, la raíz étnica a través de España y la raíz democrática a través de Francia. Estas raíces hay que entenderlas integralmente, no dependemos de una sola raíz, ¿cierto? No una sola base que forma el cristianismo actual, sino ver en conjunto integralmente diversas raíces para entenderlos mejor. Y también, como estamos hablando de actualismo, de ser contemporáneo, entonces debemos tener también claras, muy claras, las características en relación con los tiempos, las características esencialistas de, eh, eh, de, de nuestra iglesia, de nuestra posición teológica integral en relación con los tiempos. Entonces, nuestra iglesia o la teología integral es clásica en su raíz, tiene una cobertura dentro de la sucesión apostólica histórica, no son iglesias que nacen de manera espontánea, sin cobertura legal, jurídica y teológica. Casa Roca cuenta con ella, por supuesto. Contemporánea en su acción. Esta parte de contemporánea en su acción es precisamente el actualismo teológico, siempre yendo con los tiempos, yendo con las coyunturas, sin traicionar el mensaje, manteniendo siempre la ortodoxia, lo que hemos creído todos en todo tiempo, en toda coyuntura, en todo lugar. Y vanguardista en su visión, no nos sorprenden los tiempos, estamos hoy, pero mirando qué se cocina, qué se mueve para no quedarnos rezagados. El ya conocido C.S. Lewis trata un tema que se llama la simplificación de C.S. Lewis, un fenómeno de doble vía que se puede asimilar al actualismo teológico que estamos aquí estudiando. Entonces, existen dos tipos de personajes. Entonces, unos que desertan de la fe cristiana sin que nadie los ataje, es decir, están saliendo de la iglesia y ni nos percatamos, ni preguntamos, o sea, se van y no nos inmutamos como que se vayan y no, pues ni siquiera nos damos cuenta. Eso es una población. Y hay otros que quisieran vincularse a ella, que quieren ingresar, pero no se lo facilitamos. Ni siquiera nos damos cuenta a veces también que están queriendo ingresar, como que pues no tienen la característica de decir quiero entrar, sino
mirando a ver si les facilitamos y les damos guiños y pareciera que fuera más natural su ingreso al cristianismo. Entonces, en ese caso, se requiere el actualismo teológico para estar alerta de las maneras de pensar, de las maneras que tienen las personas, de las formas, del componente social y psicológico que nos permite identificar y darnos cuenta, estar alertas y decir, mire, esta persona te quiere salir. ¿Por qué? Que no satisface tus expectativas, qué es lo que sucede, cómo se puede apoyar. Y el que quiere entrar, cómo identificado, mire, está gritando, está a voces grandes, obviamente que no naturales, sino internas, pero que yo debo identificar, yo puedo ver tales personas o tales personajes, debo abrirles la puerta, debo facilitarles para que conozcan del Señor. Para eso se requiere actualismo teológico. Y también, en razón, algunas posiciones en cuanto a los cambios, entonces nosotros siempre nos ubicamos en el centro de las tendencias, ya lo tienen claro, teología integral. eh, Recordemos, o resumido, de forma resumida, los bíblicos, los pentecostales, las dos, que se puede resumir las tendencias en esos dos grupos, pero que nos abrazamos en el centro, acogiéndolas a ambas. Y entonces en ese centro, en esas tendencias, la iglesia siempre tiene que estar actualizándose, la iglesia siempre tiene que estar reformándose, siempre vigente, siempre ahora, la iglesia siempre reformada. Ese es el ideal. Pero existen unos grupos que son muy fundamentalistas, en un fundamentalismo entendido como no me interesan los avances tecnológicos, no me interesa su Biblia virtual, no me interesa su versión traducida al lenguaje actual, o bueno, para dar ejemplos de esa manera, pero como que no me interesa ir con los tiempos de la sociedad, sino quedarme atrás, rezagado. Y otros muy atacados, muy contemporáneos, que se pasan de moderno, que todo lo aceptan, y esos muy contemporáneos, pues en ese ejercicio se puede sacrificar la verdad, se pueden cometer errores. Entonces es mejor el equilibrio y ser contemporáneo, estar alerta a los cambios, pero también mirarlos con precaución y acceder a ellos en el momento que corresponde. Es algo muy parecido a lo que ocurre con los avances tecnológicos. Bueno, eso es el actualismo teológico que se puede reforzar con lo que propuso Dietrich Bonhoeffer, que no podemos seguir con el protestantismo sin reforma, sino que tenemos que estarnos reformando. El auténtico cristianismo siempre será un protestante, en el auténtico cristiano, disculpen, siempre será un protestante en el cabal sentido de la palabra, un neoprotestante en cada coyuntura. Cada que pasa el tiempo, yo me actualizo, entonces siempre estoy protestando, siempre estoy cambiando, pero nunca estoy traicionando la palabra de Dios, el mensaje, la ortodoxia. Durante 2000 años de actualista vigencia, el cristianismo ha demostrado su capacidad para contextualizarse culturalmente sin renunciar a su esencialismo. Lo que quiere decir esta frase es que una vez que nació el cristianismo, han pasado los tiempos, han pasado las épocas, han pasado ya los milenios o las centurias, y ha sido capaz de ser vigente en cada coyuntura. Se contextualizó, es decir, entendió la dinámica de esas épocas, se fue parte o hizo parte de la cultura de esa época, pero nunca renunció a su esencialismo, siempre se mantuvo. Obviamente, en cada época surgen sectas, surgen eh, maneras de pensar incluso que se identifican como cristianas que no lo son, etcétera, pero el cristianismo, la sana doctrina, el esencialismo, siempre ha mantenido durante todas las épocas su capacidad de estar ahí sin traicionarse, sin perderse. Entonces, por eso tenemos hoy un cristianismo actual, vigente, ortodoxo, de sana doctrina, que es nuestra responsabilidad
ir viendo cómo cambia la sociedad, irnos adaptando y que el mismo cristianismo se mantenga vigente, irlo defendiendo, ¿no? Porque también hay que estar alerta a las épocas. Hoy en día, aunque tenemos libertad, también seguimos teniendo ataques y temas que atacan los valores cristianos de Occidente. Entonces, también tenemos que estar alertas en ello, con ello. El actualismo teológico es el que debe imperar a la hora de instrumentar la necesaria hispanización que requiere el cristianismo para ser eficaz en el contexto hispanoparlante. Bueno, cuando iniciamos el curso, recuerdo que hablamos que América Latina no se podía entender, que era un continente en formación, que no sabemos ni lo que somos, que no queremos ser lo que somos. Entonces, mm, la propuesta es que si nos cristianizamos, nos integralizamos, que el lenguaje podría ser un ejercicio integralizador. Que, por ejemplo, la nueva versión internacional de la Biblia tiene un lenguaje que es comprendido, entendido por todo latinoamericano, es más, por todo hispanoamericano. Entonces, este sería un buen ejercicio para integralizarnos, ¿cierto? Es decir, y al hablar de lenguaje, siempre que escuchen el lenguaje, siempre estamos hablando o, o términos relacionados con el lenguaje, siempre estamos hablando de actualismo teológico. Entonces, como estamos hablando de lenguaje, este es el que nos puede ayudar a esa hispanización, a esa integración en el lenguaje y integrándonos en el lenguaje nos podemos integrar en otros asuntos que nos permitiría ser mm, mejores o tener un cristianismo de mayor impacto en toda Hispanoamérica o en toda la población hispanoparlante o en el contexto hispanoparlante. Bueno, eso es todo, mis amigos. Yo quiero agradecerles su atención, su paciencia también, por, por lo que no haya sido comprendido, por lo que no esté claro. Igual la intención es que ustedes en adelante con este curso que tuvieron, con la lectura del libro Reto de Dios, con las conferencias, con sus servicios dominicales, casi siempre están alrededor de la teología integral y entonces vayan aclarando los términos que no tengan o los van a ir aclarando porque ya tienen el lenguaje inmerso en sus cabecitas, así que, así que los animo a profundizar y estar siempre a través de los años revisando, mirándoles. Les decía que es bueno que estén revisando nuestra declaración de fe, que estén profundizando en cada tema, para que así podamos defender nuestra fe, defender o explicar o poder dar razón de nuestra teología integral, saber nosotros en dónde estamos parados y cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestra, cuál es nuestra teología y por qué es importante en este contexto hispanoparlante, en este contexto latinoamericano o en el contexto de su ciudad y de la labor que realiza cada semana y cada día. Bendiciones para todos, un abrazo y si hay oportunidad, nos vemos la próxima. Un abrazo, bendiciones.